Good afternoon for high school students, parents, and all Coprodeli San Juan Macías family. Buenas tardes, alumnos de cuarto año de secundaria, padres de familia y toda la familia Coprodeli San Juan Macías. Welcome back to your English class. Bienvenidos nuevamente a su clase de inglés. The purpose of this class is to write sentences in using the third person. El propósito de esta clase es hacer oraciones en tercera persona and to learn how to the rules in order to change the verb in the base form into that third person form. Aprender las reglas o ver las reglas que necesitamos para cambiar los verbos de su forma básica a la forma de tercera persona. We're using the hobbies that we learned the last class. Utilizando los hobbies que utilizamos la clase anterior. Alright, so let's start. Comencemos. Here we have again. Before we start, I'm gonna play a game. Vamos a jugar un juego, valga la redundancia. We're gonna play charade. Vamos a jugar charadas. Okay, so I'm gonna perform an action and you're gonna try to guess what is the action or the hobby that we want to express. Okay, voy a hacer acciones para que ustedes piensen y adivinen a qué hobby me estoy refiriendo. Okay, so we start in 3, 2, 1, action. All right. Did you get an idea? ¿Tienen una idea? Do you know what is the hobby that I am performing? ¿Tienen alguna idea? ¿Ya saben de qué hobby he hecho la acción? Very good. Cook at home, right? You got it. Perfect. Excellent. Next one, okay? Let's see. All right. 1, 2, 3. What am I doing? Do you have any idea? Maybe it's go to a restaurant, play a guitar, eat out, listen to music, ride horse, write poems, do exercise, read books, or watch movies, dance, surf the internet, paint, draw a picture, cook at home. You got it? Yes. Do exercise, right? I was doing exercise. Very good. And the last one, okay? Right? Think about it. What I was doing. ¿Qué estaba haciendo? I was playing, no? An instrument. What was the instrument? A violin, no? I was playing a violin, no? So the hobby is play a violin, no? Tocar el violín. Very good, okay? So last class we talk about these verbs. We talk about hobbies, right? And we use sentence affirmative and negative, right? But we only use I, we, you, and they. La clase anterior hicimos oraciones con los hobbies que tenemos aquí, ¿cierto? E hicimos oraciones utilizando solamente los sujetos I, we, you y they, ¿cierto? Tanto de forma afirmativa como de forma negativa, ¿cierto? Entonces, de la forma afirmativa era muy fácil, simplemente teníamos que utilizar los sujetos acompañados de cualquiera de estos verbos, ¿cierto? Muy bien. Y en la forma negativa nos ayudábamos de qué auxiliar? Nos ayudábamos del auxiliar do not, que en contracción es don't, ¿cierto? Ahora, ya hemos trabajado con I, we, you y they. ¿Qué sujetos nos faltan? What subjects we are missing? If we were talking about I, we, you, and they. We forget or we don't use
He, él, she, ella, and it, ¿cierto? Muy bien. He, she, it, third person, ¿ok? Estos tres sujetos pertenecen al grupo de tercera persona. I, first person, you, second person, third person, he, she, it, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer oraciones con estos hobbies, estos verbos, de forma afirmativa y forma negativa, con tercera persona. Antes de eso, vamos a repasar unas reglas que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar los verbos en tercera persona, ¿ok? Ya hemos visto en la clase anterior que solamente utilizamos los verbos en su forma básica, pero esta vez con he, she, it tenemos que cambiarlo. Y para eso tenemos que seguir las siguientes reglas, ¿ok? Come with me, please. So here we have rules for the third person singular. He, she, and it. Alright? So in general, we add an S. Casi en la mayoría de verbos simplemente se le agrega una S. Examples: work, works, eat, eats, play, plays, swim, swims, write, writes. Ok, en este último podemos observar que el verbo termina en E y simplemente se le agrega S, ¿no? Podemos decir que cada verbo o que todo verbo que termine en la vocal E necesita o va acompañado de una S, ¿no? Para cuando hacemos la oración en tercera persona. Muy bien. Next. Verbs ending in consonant plus Y. Verbos que terminan en consonante y seguidamente tienen una Y. ¿Qué hacemos en esos casos? Reemplazamos la Y por una I latina y ponemos ES, ¿no? Y ES al final. Ejemplo, study, ¿ok? El verbo termina en Y, ¿sí? Y antes de la Y está la consonante D, ¿no? D. Entonces, en este caso sí aplica la regla, ¿no? ¿Qué hacemos? Reemplazamos la Y por una I latina y agregamos ES, ¿no? Study, studies. Lo mismo sucede con cry, cries. Spy, spies, fly, flies. Teacher, but play also finish in Y. Why is not in here? Okay, el verbo play también termina en Y, pero ¿por qué no está en esta regla? Ok, let's spell it. P-L-A-Y. So, it also finished in Y, but before Y is a vowel. That's why it's not corresponding at this rule, ¿no? En el caso de play, no corresponde esta regla. ¿Por qué? Bueno, al igual que estos, termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Está la vocal A. Por eso en ese caso no se aplica y se le pone simplemente la S. Se le trata como un verbo regular, ¿no? En general. And the last one is, y en el último caso, we have verbs ending in O, SH, TCH, X, and double S. We added ES. En caso de los verbos que terminan en O, SH, TCH, X y doble S, simplemente se le agrega ES, ¿no? Ejemplo, go, goes, wash, de lavar, washes, watch, de ver, watches, mix, mixes, mezclar, kiss, beso, kisses, besar, right? So, now we know how to change the verbs into the third person, and with this rule we are gonna use it very easy, okay? Ahora hemos visto las reglas de cómo hacer o convertir los verbos de la forma básica a la forma de tercera persona. Pero ojo, estas reglas no solamente se aplican para los verbos, también lo podemos aplicar para los sustantivos, cuando queremos hacerlo en tercera persona. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos este sustantivo, celery, se refiere a un apio, ¿cierto? Singular, celery. Entonces, aplicando la regla que hemos visto, ¿cuál de estas tres reglas crees que tú se aplicaría acá? Entonces, vamos a deletrear. C-E-L-E-R-Y. Finishing Y, but before the Y there is a consonant. The consonant R. Entonces, tenemos
La palabra celery termina en Y, pero antes de la Y está la consonante R. Entonces, ¿cuál de estas tres reglas podríamos aplicar? So we apply this one, right? So we change celery into celeries. But be careful, this is not a verb, this is a noun, ¿ok? Pero cuidado, ¿se acuerdan que les dije? Esto no es un verbo, es un sustantivo. Que estamos formando celery de singular, celeries a plural, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado también con eso, ¿no? En este caso estamos utilizando los verbos, pero también les estoy indicando que podemos utilizarlo para hacer la forma plural de algunos sustantivos, ¿ok? Very good. Now we start with the sentences. Okay, so here we have the subject. We are gonna work with, this is he, part of the third person, no? And also remember, we have here he. It refers to a male, and also it has a name here, Pedro. So when we talk about third person, he, we are going to talk about a male, or we can use also a name. Cuando tenemos el sujeto he, que pertenece a la tercera persona, vamos a poder usarlo para un varón. Podemos utilizar el sujeto he o el pronombre, o su nombre personal, ¿no? Pedro. Podemos utilizar cualquiera de esas formas, ¿no? He. Entonces, para verlo más claro, vamos a utilizar he. Y recordando cómo hacíamos las oraciones en los sujetos anteriores, simplemente teníamos que utilizar el verbo en su forma base. Vamos a utilizar go, entonces lo ponemos go, he go, muy bien. Vamos a poner el complemento, go to a restaurant, ¿cierto? Así iba a trabajar con los sujetos I, we, you y they, ¿cierto? Pero ahora estamos trabajando con tercera persona, ¿sí? Y hemos visto la regla de cómo transformar el verbo en su forma básica, que es go, y como estamos utilizando he, que es tercera persona, tiene que cambiar. Entonces, para esto, ¿qué le cambiamos o qué le agregamos? Acuérdense, ¿en qué termina el verbo? Go ends in o. So we added es. Entonces, el verbo termina en o, go, y para trabajar en tercera persona se convierte en goes. He goes to a restaurant. Ahora sí, ya podemos trabajarlo, o hemos cambiado el verbo de su forma básica a la forma en tercera persona. Le agregamos la S, de acuerdo a la regla. Vamos a trabajar con she. De igual manera, she se refiere a female, a mujer, femenino. Podemos utilizar tanto el nombre o como el sujeto she. She. Entonces, podemos ver. Play. ¿Qué podemos ver? A ver. She listens to music. Tenemos she, que es el sujeto, listen, que es el verbo en su forma básica, y vamos a agregarle el complemento. To. Listen to music. Entonces, es un verbo normal, ¿no? Entonces simplemente le agregamos la S. Entonces, listen se convierte en listens. She listens to music. Y ahora, acuérdense que también cuando utilizamos el sujeto it, ¿okay? Se refiere a the mountain, un lugar, París, a place, ¿ok? Puede ser un lugar, objeto, the dog, animal, un animal, ¿no? Nos podemos referir a un objeto, animal o cosa, ¿no? O lugar, entre otros, ¿no? Vamos a comenzar. It.
En este caso, voy a utilizar un nuevo verbo. Ok, tal vez ya lo conocen. Fly. Entonces, fly. Si me refiero a it, ¿qué objetos pueden volar? An airplane, muy bien. An helicopter, ¿no? Entonces, fly es su forma básica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si nos referimos a un animal, ¿qué animales pueden volar? The birds, los pájaros, insects, ¿no? And what else? Insectos y aves, ¿cierto? Entonces, puede ser the fly, mosca también, flies, ¿no? Entonces, recordando la regla, tenemos F-L-Y. It's a verb ending in Y, but before the Y there is a consonant. The consonant is L. So, what the rule says, when the verb ends in Y and before Y there is a consonant, we change the Y for I and we added ES, right? It flies. Esto vuela, ¿no? Very good. This is the affirmative form of how to make sentences using the third person. Esta es la forma afirmativa o positiva de las oraciones en tercera persona. Now we are going to see the negative form. How can we change this sentence into negative? It's very easy. Alright, so now it's going to be negative sentence. How do we change this into negative? We almost have the same structure, but we need the help of an auxiliary. Vamos a necesitar la ayuda de un auxiliar. ¿Ok? Vamos a utilizar, ya no vamos a necesitar esto. Ok, ya no vamos a necesitar eso. Last class we use do not in a negative as an auxiliary for a negative sentence. In this case we are going to use does not. Does not. So we are going to follow the structure, okay? We're going to use the subject he, the auxiliary does not, and then the verb but in the base form. Okay? He does not go to a restaurant. Vamos a utilizar el sujeto, el auxiliar does, más la negativa not, el verbo, ojo en esta parte, el verbo en su forma básica. To a restaurant. Muy bien. Entonces, ¿cómo cambiaríamos acá? Very simple. We are not going to use the S anymore because we are going to use the auxiliary. Ya no va a ser necesario utilizar este sufijo, esta letra, pues vamos a utilizar el auxiliar doesn't, ¿okay? Que es la contracción de does not, doesn't. Igual seguimos la misma estructura. He, she en este caso, auxiliary in negative, contracted, she doesn't, listen, the verb in the base form. She doesn't listen to music. And also with it, it's gonna follow the same structure. Va a seguir la misma estructura. No vamos a necesitar this anymore. We go back to the base of the verb. Volvemos a la forma básica del verbo. We add the negative doesn't, the auxiliary. And finally, the verb in the base form. Finalmente, el verbo en su forma básica. Ok, muy bien. That's very easy, but be careful. Ok, mucho cuidado. Ok, estamos trabajando simple present con otros verbos. Acuérdense que también tenemos el verbo to be.
no se vayan a confundir y me pongan lo siguiente, ¿no? ¿Ok? No me vayan a poner it isn't fly, please. ¿Ok? It isn't fly. No. El verbo to be tiene otra forma de trabajar, que ya lo hemos visto en las clases anteriores. Y mayormente se trabaja con los adjetivos. Ejemplo, vamos a agarrar el sujeto she, aquí abajo, isn't, o mejor dicho, vamos a trabajar con el it mejor. Supongamos, vamos a utilizar el perro, the dog, y lo vamos a reemplazar, o vamos a tener en cuenta que it va a reemplazar al perro. Entonces, it isn't dangerous. It isn't dangerous. Okay, it isn't big. ¿Ok? ¿Vieron cómo estoy trabajando? Y otra cosa, dangerous and big. ¿Qué son dangerous and big? Son adjetivos. Entonces, casi siempre el verbo to be va a trabajar con adjetivos. It isn't dangerous, refiriéndonos al perro. Es como decir, the dog isn't dangerous. The dog isn't big. Pero, ojo, ahora estamos trabajando con otros verbos, fly, listen, go, tienen otra estructura. Y para ser negativa, este es el verbo to be, is. El verbo to be cuando es negativo, trabaja directamente con la negativa not. No necesita un auxiliar, como en el caso de otros verbos, doesn't, fly. ¿Vieron? Entonces, tengan mucho cuidado al utilizar los verbos, ¿ok? Y no mezclar dos verbos de cierta forma, el verbo to be con otros verbos, ¿no? Si vamos a utilizar el verbo to be con otros verbos, ya tendría que ser otro tiempo, ¿no? El presente continuo, que vamos a verlo vamos a verlo después en la siguiente clase, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Before we go, I will explain the homework. Antes de irme voy a explicar la tarea. En la tarea, en el Google Classroom, van a encontrar un texto, ¿okay? Con una rutina, en el cual, siguiéndonos de las reglas, ¿ya? Vas a tener que encontrar el verbo, ¿okay? Que está escrito, que está mal escrito, o sea, que está en su forma básica. Ya les estoy dando una pista, ¿no? Está en su forma básica y siguiendo las reglas, tú vas a tener que ponerlo en tercera persona. ¿Ok? Son 12 errores, uno ya les di como ejemplo, así que ustedes van a buscar en ese texto qué verbos están en forma básica, pero que no corresponden a eso, porque van a estar trabajando con tercera persona. Esa es una parte. Y después van a tener que hacerme 5 oraciones afirmativas, 5 oraciones negativas, utilizando he, she o it. ¿Ok? Eso sería todo por hoy. See you next class. Bye bye. Take care.